Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la primera de Guillermo Hidalgo, Ezequiel 32:21. De en medio del Seol hablarán de él los más fuertes entre los fuertes con los que le ayudaron, descendieron y yacen inmóviles los incircuncisos muertos a espada. Entiendo que su destino final será la muerte como a los demás, y a donde no hay privilegios para faraones ricos o poderosos, experiencia espiritual por la que pasan todos los hombres. La diferencia está en quién creíste, dónde pusiste tu confianza. Solo la fe en Jesucristo te da vida eterna, Juan 3:16. Mi interrogante es este. Pareciera que en la experiencia espiritual, en la muerte, en el Seol, hubiera posibilidad de interacción, de diálogos con otros muertos. Lo mismo sucede en la enseñanza de Jesús en el relato del rico y Lázaro. No cabe duda que la muerte no extingue la persona, sino que ésta pasa a una nueva forma, bien sea condenación o bien sea en gloria. En cualquier lugar, condenación o gloria, hay comunicación e interrelación entre los que están allí. Guillermo Hidalgo, Ezequiel 32:27. Y los que son inferiores a los otros incircuncisos no yacerán con los fuertes que descendieron al Seol con sus armas de guerra, cuyas espadas están puestas bajo sus cabezas y cuyos pecados están sobre sus huesos. Por tanto, el terror de los fuertes fue en la tierra de los vivientes. Mis dudas. Pareciera dar un indicio de niveles de castigo o sufrimiento del Seol de manera diferenciada, o solo es una forma de expresión para confirmarle a Egipto que su destino es la muerte, destrucción, por juicio divino mediante la espada de Babilonia. Sin duda hay distintos niveles de castigo, como hay distintas coronas de gloria. Jesús dijo que sería más tolerable, es decir, más llevadero el castigo para Tiro y Sidón, o para Sodoma y Gomorra, que para la ciudad que rechazó a los mensajeros enviados por él o que le rechazó a él. Mateo 10:15, Mateo 11:22. Aunque todos serán juzgados, hay una gradación de castigo, es decir, una intensidad de castigo según la dimensión del pecado. De ahí que en el infierno hay distintos grados de sufrimiento, como también hay distintas coronas en el cielo. José Mendívil, he escuchado decir en la congregación que la mujer no debe usar pantalones ni maquillarse, apelando a 1 Timoteo 2:9, que los hombres no deben pararse a enseñar desde un púlpito con camisas de manga corta, y si lo hacen, no están bien delante de Dios. ¿Me podría responder el punto de vista según la Biblia? El tema atuendo en el vestido ha traído más problemas que discrepar de una doctrina fundamental. La prohibición de pantalones en la mujer descansa en un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 22:5. Pero ¿acaso usaban pantalones los hombres de entonces? Lo que el mandamiento está diciendo es que el hombre se distinga en su vestido de una mujer, que se diferencie. Así con el resto de las cosas y de las costumbres y de las formas. Porque si tenemos que guardar eso de que la mujer no vista ropa de varón y tiene que ver con pantalones, también tenemos que guardar lo que dice en ese mismo capítulo de que no te vestirás con lana y lino junto. Es decir, no puedes usar una camisa de lino y una chaqueta de lana. ¿Te das cuenta que todo eso es un absurdo? Así con el resto de las cosas, de las costumbres y de las formas. Ahora bien, si los líderes de la Iglesia entienden que los hombres deben ir al culto con camisa de manga larga, es un privilegio hacerlo para no ocasionar problemas sin razón. Jesse Jiménez se refiere al vídeo 12 de Apocalipsis como que estamos en la mitad de la tribulación.
todo estuvo bien, pero aquí lo perdí. Si ya estamos en la mitad de la tribulación, ¿quién es el anticristo? Porque tengo entendido que el anticristo no se puede manifestar si la iglesia todavía está aquí. Entiendo que la mitad son 3 años y medio, llamados los dolores de parto de una mujer, porque se intensifican esos dolores rápidamente, culminando en la venida de mi Señor. Y otra, yo no veo que los judíos estén edificando el templo, porque los cristianos de la tribulación reconocerán, ya habrán reconocido al anticristo, no más por el pacto que hace con los judíos, sino por muchas cosas. Los judíos gozarán de una temporal paz en medio de ese pacto con el anticristo, paz engañosa, porque el anticristo profanará ese tiempo. Así me parece que oí que dijo que ya estamos en la primera parte de la tribulación. Si no, que alguien me corrija, por favor. Pues sí, te voy a corregir yo no dije eso. Te has perdido. Lo que yo digo es que el tiempo en que ocurren algunas cosas, como la protección de la mujer, que es Israel llevada al desierto, tiene lugar en la segunda mitad de la tribulación. Pero no tiene nada que ver con la iglesia, que, según entiendo a la luz de la Biblia, será trasladada antes de la tribulación. El hecho de que la iglesia esté en la tierra no es elemento para impedir la presencia del anticristo, sino que el anticristo se presentará cuando el Espíritu Santo se haga a un lado, sea retirada de en medio. ¿En qué lugar de la Biblia se dice que los judíos edificarán el templo antes de la segunda venida del Señor? Lo que la Biblia enseña es que el templo será edificado por el Mesías. Dices también que los cristianos de la tribulación tienen que reconocer al anticristo. Creo que los cristianos no van a reconocer al anticristo porque estarán con el Señor en ese tiempo. El hecho de que el anticristo se asiente en el templo de Dios es una expresión de que ocupará el lugar que ha sido dedicado a Dios. Ahora, quiero ser firme en esto. En ningún caso dije, ni digo, ni diré que estamos ya en la tribulación. ¿Está claro? Maribel Cano, ¿reino de Dios de quién es? ¿Reino de los cielos dónde está? Reino de Dios o reino de los cielos es la esfera donde Dios gobierna y es aceptado, adorado y reconocido por los que están en el reino. En este tiempo presente, los creyentes de la iglesia estamos en el reino. En el futuro será el reino milenial. Y finalmente, el reino eterno. Manuel, según Génesis 6:4, ¿los hijos de Dios son los descendientes de Set o son los ángeles? Ya se ha contestado también muchas veces esta pregunta. Cada vez que aparece el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refiere siempre a ángeles. Por tanto, debe ser también así en este lugar. Si no, sería una excepción de todo ese contexto o esa expresión o esa manifestación en el Antiguo Testamento. Enrique Sánchez, buen día. Quisiera saber qué es el ecumenismo. Bueno, es un término que se refiere a un todo habitado. En el tiempo se usó para hablar de la totalidad de los cristianos. En la actualidad, por parte especialmente de la Iglesia Católica Romana, es un movimiento que busca la unidad de todas las iglesias cristianas. Antonio Fernández Heredia, ¿qué opina de la Confesión de Londres 1689? ¿Hay algo con lo que usted, a la luz de la Biblia, no esté de acuerdo? Mira, la Confesión de Fe, también llamada Segunda Confesión de Fe Bautista de Londres, fue escrita por bautistas particulares, quienes
se apegaron a una soteriología calvinista en Inglaterra para dar una expresión formal de su fe cristiana desde una perspectiva bautista. Todo cuanto está fundamentado en la Biblia y su doctrina no es discutible por nadie. Pero la posición de redención limitada, entiendo a la luz de la Biblia, que es cuestionable. Antonio Fernández Heredia. ¿En qué concilio se decidió no meter los libros apócrifos en nuestra Biblia? Sé que la Biblia del Oso está y en la del Cántaro no. Si pudiera explicar un poco acerca de esto, no existió concilio para determinar el canon. Simplemente, en el concilio de Roma, a partir del siglo IV en adelante, se puso esos libros en la Biblia llamándolos deuterocanónicos o libros del segundo canon. Esto generó discusiones sobre la inspiración y autoridad de estos libros que no reconocían los judíos hasta que llegó el Concilio de Florencia 1442 y luego el de Trento 1546, que los consideró como canónicos. Por tanto, en las versiones más modernas de las Biblias llamadas evangélicas o protestantes no están esos libros por esa razón, porque los judíos no los reconocían como canónicos. Antonio Fernández Heredia, mi pregunta es sobre Juan 1:1. Los testigos de Jehová dicen que era un Dios, como diciendo que no sabía que Dios. En cambio, nuestra Reina Valera dice que era Dios. ¿Nos puede explicar qué dice el idioma original griego de la época sobre este texto? En el texto griego se lee, voy a traducirlo palabra por palabra de esta forma. En el principio era el verbo, o logos, es igual. Y el verbo era con el Dios, y Dios era el verbo. Los testigos de Jehová tratan de negar la deidad del verbo, poniendo un artículo indefinido, el artículo un, delante de Dios para traducir y un Dios era el verbo, o, si lo prefieres de otra manera, y el verbo era un Dios. Aparte del problema gramatical que desestructura la frase, en el griego no existe artículo indeterminado o indefinido. De manera que lo que hacen, lo que ponen, lo que incorporan, lo hacen para contradecir la verdad del texto. Dice que no hay artículo determinado delante de Dios, pero no se dan cuenta que si lo hubiera, habría que traducir de esta manera, y el Dios era el verbo, lo que supondría en el griego que solo el verbo era Dios. El término Dios sin artículo tiene que considerarse como predicado y describe la naturaleza del verbo. Por tanto, hay una intencionalidad infame, impía, perversa, mentirosa, que es negar la deidad de Cristo. Pablo Fernández Fernández. En cuanto a la muerte espiritual de Cristo, no entiendo cómo el verbo de Dios hecho carne pudo separarse, aunque sé que fue en su naturaleza humana, pero ¿cómo se produce la muerte espiritual en Cristo en sus tres formas, sustituyendo al pecador que muere en sus tres formas? Perdona si no me lo explico bien, me es difícil. Realmente no entiendo lo que quiere decir con tres formas en relación con la muerte. Cristo tuvo que experimentar la muerte espiritual, que significa la separación de Dios a causa del pecado, no de su pecado, que no lo tuvo, sino del que llevaba sobre sí para pagar la pena establecida para el hombre pecador, que es la muerte, por tanto, separación. Ahí tienes la muerte espiritual. De modo que Cristo experimentó esa muerte espiritual y experimentó también la muerte física para ser sustituto del pecador. Anaria Borracci. ¿La obra de Cristo en la cruz incluye la sanidad del cuerpo? Si así fuera, sería una obra no siempre efectiva, ya que no todos los cristianos son sanados y, de hecho, un día moriremos. ¿Cuál es una enseñanza equilibrada y bíblica acerca de la sanidad divina
y cómo predicarle a inconversos, ya que la mayoría de ellos se acercan a Dios por una enfermedad. Decir a las gentes que Dios sana porque murió en la cruz es una mentira. En modo alguno la muerte de Cristo es eficaz contra enfermedad por condición. Es decir, todo creyente se sana cuando cree. Dios es sanador. Puede sanar cuando lo desee. Puede hacer milagros asombrosos de sanidad y los hace. Pero los cristianos más representativos, permitidme llamarles así, tuvieron enfermedades. Pablo, por una enfermedad, predicó el Evangelio a los Gálatas, Gálatas 4:13. Timoteo, a quien Pablo manda tomar un poco de vino a causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo 5:23. Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir. Filipenses 1:25-27. A Trófimo dejé en Mileto enfermo. 2 Timoteo 4:20. Que nadie enseñe, por favor, lo que la Biblia no enseña. Es engañar y hacer daño a los oyentes. Somos uno en Jesús. ¿Debería haber cristianos que vivan con o en pobreza material? Escuché a un hombre predicador decir que en la Biblia no encontró a nadie que sirvió a Dios y que fuera pobre, y que la pobreza es un espíritu inmundo que debe salir de la mente de los cristianos. Vaya forma de predicar. Lo que los predicadores digan es un problema de los predicadores, pero no son afirmaciones conforme a la Biblia. Valga un ejemplo, ¿me permites? Un solo ejemplo. ¿El apóstol Pablo era un cristiano? Sí. ¿Apóstol de Cristo? Sí. ¿Predicador del Evangelio? Sí. ¿Fundador de iglesias? Sí. ¿Maestro? Sí. Etcétera, etcétera. ¿Cuál era su experiencia en este campo de la pobreza? Escribe a los filipenses y les dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Para tener abundancia, así como para padecer necesidad. Filipenses 4, 11, 12. ¿Está padeciendo pobreza o no? Escribe Pablo a los Corintios y les dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad. ¿Qué es eso? Pobreza. A ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. 2 Corintios 11:9. Más adelante dice, en su experiencia, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Luego Pablo tuvo experiencia de pobreza que no le permitía comprar lo necesario para comer y para vestirse. ¿En dónde está la riqueza siendo apóstol? El Evangelio de la prosperidad es predicado por pastores que quieren enriquecerse a costa de la congregación, lo que les convierte en engañadores. Arnaud Hernández. La fe es un don o una habilidad que Dios da a todos. Lo digo porque entre calvinistas y arminianos hay desacuerdo en esto. Lo que digan los calvinistas o los arminianos o cualquier grupo me tiene sin cuidado para asentar la fe. Yo creo lo que la Biblia dice y es muy claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. El neutro en ese versículo engloba y comprende todo lo que es de salvación, tanto la gracia
como la fe. Por tanto, todo eso es un don, un regalo de Dios. Martín Miguel, creo que esta pregunta ya se ha contestado. Quiero saber qué dice la Biblia acerca de un pastor que haya cometido adulterio. ¿Puede regresar al ministerio después de ser disciplinado por los líderes? Claro que él mismo mostró y sigue mostrando arrepentimiento y perseverancia en su vida espiritual. Cabe también mencionar que solo tuvo una caída y que él mismo confesó a su esposa y después a los líderes pastorales, quienes por último suspendieron su ministerio disciplinándolo por 3 años. Voy a comenzar por el final. Una cosa es que le suspendan el ministerio. Otra cosa es que lo disciplinen. No hay disciplina por tiempo. La disciplina tiene que aplicarse cuando el creyente se resiste a un cambio de vida contraria a las demandas de Cristo. Una vez confesado el pecado y mostrado arrepentimiento, cambiando de forma de vivir, no hay disciplina posible, porque ya no es disciplina, es castigo. En cuanto a si un pastor que cayó en adulterio puede seguir pastoreando, no tengo una respuesta contundente de la Biblia, pero sí sé que la Biblia exige que el pastor anciano sea irreprensible y marido de una sola mujer. Un adúltero deja de ser ejemplo a la congregación y lo natural es que deje definitivamente el pastorado y sirva al Señor en otras áreas. Sé que algunos van a decir, ¡qué barbaridad! ¡Qué falta de gracia! La consecuencia de una acción contraria a la voluntad de Dios trae un resultado que procede de ella. Si a mí me dicen que no meta una mano en el calentador de tostar el pan y la meto y me quemo, no es falta de misericordia o falta de cariño, sino la consecuencia de mi estupidez. Por tanto, yo entiendo personalmente, a la luz de la Biblia, lo entiendo yo, un acto de adulterio invalida el ministerio pastoral. No el ministerio que ese pastor pueda hacer de predicación, de enseñanza, de, en fin, lo que sea, pero sí de conducir la grey del Señor. Antonio Bermúdez, ¿los ángeles pueden ver a Dios? Por supuesto. Jesús mismo lo dice, hablando de los ángeles que tienen una misión con los niños, dice que ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. Ángela Silva, ¿qué significado de la cruz es sustitutorio, penal y finalmente satisfacción? No tanto qué significado, sino el significado de la cruz. Correcto. La cruz, en el sentido de obra redentora de Cristo, es sustitutorio porque murió por todos, es penal en el sentido de que llevó sobre él la responsabilidad del pecado y es satisfactorio en el sentido de que Dios no demanda ya nada a quienes han creído. Ángela Silva, de todas las denominaciones que puede sacar en conclusión algo beneficioso para la edificación de la Iglesia. Mira, no tanto de las denominaciones, sino de los creyentes que afirman los principios doctrinales recuperados por las denominaciones. Darío Israel Toloza, ¿qué es el molinismo y en qué consiste? La doctrina molinista o el molinismo es una doctrina religiosa que sale del entorno cristiano que intenta reconciliar la providencia de Dios con el libre albedrío del hombre. El término proviene del apellido del teólogo católico español Luis de Molina, jesuita del siglo XVI. Pero esta doctrina está muy ligada con un concepto filosófico llamado ciencia media. De otra manera, el molinismo es un arminianismo sofisticado. Rodrigo Poblete, ¿por qué los
tomos de su colección de la biblioteca del Nuevo Testamento tienen tantas faltas de ortografía? Tengo la colección casi completa, solo me falta 2 Corintios y Filipenses. Es súper complejo estar interpretando cuál es la palabra correcta que debería ir para darle naturalidad al comentario. Un lector sabe que una coma, un acento, un punto hacen diferencia en la narración. Estimado Rodrigo, agradezco mucho tu observación, pero quiero hacerte notar que muchas palabras que yo uso en el comentario tal vez no las entienda la gente. Pero son correctas. No cabe duda que en una obra de más de 20.000 páginas puede haber alguna falta de puntuación, pero dudo que haya tantas faltas de ortografía. Los correctores de la editorial suelen prestar mucha atención a todo esto, pero como quiera que tú estás corrigiendo lo que yo he escrito y afirmas encontrar muchas faltas de ortografía, harás bien en comunicar a la editorial Clive lo que encuentras para que vayan corrigiéndolo de modo que en las sucesivas reediciones no aparezca. Muchas gracias por tu observación. Mario Augusto Álvarez Calderón. ¿Qué significa caer de la gracia? El texto está en Gálatas 5:4, donde Pablo dice: de la gracia habéis caído los que quieren justificarse por la ley. Es decir, los que quieren justificarse por la ley hacen nulo o dejan a un lado la obra salvadora de Cristo. La salvación por esfuerzo propio no puede conseguirse. El legalista abandona el sistema de la gracia para pasar al de las obras, y los dos son absolutamente opuestos. El que busca justificarse fuera de Cristo rompe con Cristo y, por tanto, abandona la esfera de la gracia. Esto no tiene nada que ver con la pérdida de la salvación, sino con los que pretenden justificarse por la ley, en lugar de hacerlo por la gracia. Gracias por vuestra atención. Gracias por vuestra presencia. Es una bendición grande saber que hay tantas personas escuchando el programa. Vuelvo a invitaros a que comuniquéis el canal a vuestros amigos para que se suscriban y puedan recibir los avisos y los programas que tenemos en él. Mientras tanto, que la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la participación del Espíritu sea con todos vosotros. Amén.